Señal directa. Ya se encuentra con nosotros como cada martes Augusto Chacón, director de Jalisco. ¿Cómo vamos? Ya nos tiene su comentario listo para esta mañana. Augusto, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Edgar? Buenos días. Sonia, buenos días. Buenos días a las y los televidentes y radioescuchas. Está bien, no es necesario hacer más énfasis. La gente no quiere a los partidos políticos. De acuerdo con la encuesta más reciente de Jalisco Cómo Vamos, son las instituciones que menos confianza le merecen a los tapatíos. Para dejarlo en claro, en Guadalajara la cantidad de mala voluntad hacia los ministerios públicos, sí, escucharon bien, los ministerios públicos, es menor que hacia los partidos. En el caso del estudio de Jalisco Cómo Vamos, no se pregunta sobre las causas de semejante malquerencia, por lo que podemos especular con cierta libertad, no más acotada por los hechos que cualquiera puede constatar. Entre estas organizaciones de interés público, así los define la Constitución, el malo constante es el PRI, tanto que en el imaginario de muchas personas es como la encarnación política de la perversidad, por lo que el resto de los partidos debían ser una especie de vía para huir del ogro. Solo que transición tras transición, así se le llama al cambio de las siglas partidistas que adornan a quien haya ganado una elección, nadie ha, todavía, atestiguado que entre el PRI y los demás haya una diferencia notable, si acaso de las que ya conocíamos, las que tienen que ver con la personalidad del gobernante. Esta podría ser una de las razones para que los partidos sean tan mal vistos. Otra quizá esté relacionada con lo que cuestan, centavos más, centavos menos, un dineral, que no se convierte en mejor y más representativa democracia y que en cambio ha banalizado el acto de participar en las elecciones. Plataformas electorales anodinas, mensajes políticos reducidos a lo que quepa en 30 segundos y según el estándar para vender un producto. Campañas eternas en las que triunfa quien insultó de manera más creativa o quien mintió con desparpajo como si dijera verdad. Por ejemplo, si nos atenemos a lo que los candidatos suelen decir de sus rivales y de quién gobierna, una multitud de personajes públicos debería estar en la cárcel, pero nunca sucede. Y una más, aunque pueda haber otras motivaciones para este abjurar masivo y enconado de los partidos. Es que la calidad de los gobernantes, medida en los efectos de sus acciones, es de regular para abajo. Y pongan el rubro que cada cual guste, o todos: seguridad, justicia, medio ambiente, distribución de la riqueza, economía, transparencia, honradez. Sí, de regular para abajo. Es tan obvio este enlace, no más que los partidos y sus jerarcas no lo ven. Quien fue parte de alguna administración pública o de una legislatura particularmente dañinas no tiene empacho en buscar otro puesto y tampoco lo tiene el partido que lo ampara. Da lo mismo, parecen decir. El chiste es que el proceso electoral y los partidos, que son sus actores centrales, son para otra cosa. Búsqueda del poder para unos cuantos, no posibilidad de servir eficazmente al colectivo. La analogía para ilustrar el juego, ciudadanos versus partidos, es simple. Nos obligan a pagar a precio del palco más costoso de la ópera de Milán el derecho a ser parte de un capítulo de la peor novela de Televisa, solo que sin final feliz. Una vez que repasamos someramente algunas de las que podrían ser las causas de nuestro no querer a ni confiar en los partidos, tal vez sería correcto preguntarnos qué es lo que los hace posibles, cuál es esa fuerza ilógica desde cualquier noción de sociedad que en una república democrática se da el lujo de ignorar olímpicamente el sentir del origen y del destino del poder, el pueblo. ¿Quién o quiénes se confabulan para, ante el enojo generalizado tan sentido, tomar decisiones no para atenderlo, para avivarlo, con más presupuesto, con elecciones a cada ocasión más caras, con menos transparencia, con la confección de leyes que intrincan todo para ocultar, no para remediar? En suma, ¿de dónde surge la fatalidad que reza que la cantidad de dinero público que se dedica a los partidos debe ser inversamente proporcional y elevada al cuadrado a la satisfacción que dejan sus acciones en la población?
pues todo brota de la más tangible de las subjetividades, el sistema, conglomerado en el que unos pocos se disputan lo mucho, aunque en el balance de mediano y largo plazo siempre se reparten equitativamente. El sistema que facilita la corrupción, que se hace de la vista gorda, es decir, que se ciñe únicamente a las leyes si se trata de despojar comunidades indígenas o de combatir a los criminales o de proteger los recursos naturales. El sistema que tensa o afloja la libertad de expresión, que para el malestar suministra remedios que no curan, como discursos, modificaciones a leyes, informes de gobierno o candidatos independientes, una de las exhibiciones más altas de sensibilidad que el sistema ha dado en los últimos tiempos. Si pudiera hablar, diría algo como: anden pues ilusos para que vean que no aprieto, pero sí ahogo. Ahí tienen la posibilidad de postularse a una elección sin pasar por los partidos. Creó el nicho de las candidaturas independientes para liberar presión, pero asimismo garantizar que sea muy difícil que alguien, respetando las reglas, consiga lo que el sistema dispuso para obtener el privilegio de tales candidaturas. Hasta donde van quienes están empeñados en conseguirlo, parece que no lo lograrán. Pero al cabo, el meollo no está ahí, sino en la actitud de quienes en las encuestas aparecemos hartos de los partidos. Ahora tenemos opción para de alguna manera darles la vuelta y no nos acomedimos a dar nuestra firma. Por un lado, porque es complejo logística y conceptualmente. No todos los autollamados independientes lo son. Pero por otro, porque tal vez, y esto es lo preocupante, renegar de los partidos es la salida más próxima de evidenciar nuestra inconformidad no con apenas uno de los elementos de la trama institucional, sino con el sistema completo. No sería descabellado pensar que ya dio de sí y que lo único que puede recomponer las cosas es una muda radical, no solo de leyes, también de modos, y cuyas consecuencias benéficas sean apreciables en el corto plazo. Así, la elección que se avecina luce como mucho más que el recambio de gobernantes. Las cuadernas de la nave México crujen, solo que, ya lo sabemos, una de las características del sistema es su sordera congénita. Muchas gracias. Bueno, Augusto, es indudable lo que sucede con los partidos políticos y también cómo va a ser o cómo se va a reconstruir esta relación. Se han hecho a lo largo de las últimas reformas electorales algunos ajustes pensando justamente en cómo acercar presuntamente a los candidatos. Quizá la más significativa sea el tema de la reelección, cómo hacer que esta relación ciudadano-político sea más estrecha, pero termina siendo, justo por la actitud de los mismos políticos, la misma que venía dándose en los años previos, ¿no? Sí, la reelección era una buena prueba para ver si con la posibilidad de repetir en el cargo, primero tendríamos gente más profesional, con más experiencia haciendo las cosas. Segundo, no sucedía esto de abandonar al 66% del trámite la posición. Bueno, pues no es así, justamente porque el sistema y sus modos tienen una inercia muy poderosa que obliga a pensar en otras cosas, no en el servicio público. ¿Sí? Esa distancia es grande. Los partidos políticos en México ya no se preocupan ni siquiera por la militancia, no hay un juego con la militancia no tiene que ver con el sostenimiento ni intelectual ni financiero de los partidos políticos, son un avatar que se presenta cada 3 años si es necesario cuando hay elecciones. Y además, mientras decisiones del ciudadano, cómo no participar en un proceso electoral o cómo anular un voto, siguen sin tener una consecuencia ni jurídica ni financiera, pues a los partidos políticos les dará igual que los vote la mitad de la población o más, o que nadie acuda a las urnas, ¿no? Así es, y de hecho yo me atrevo a decir que buena parte del cálculo de los partidos políticos para mantener el sistema bien aceitado y para tener este reparto de cuotas y de puestos, de manera que a todos les toque un poco, a veces más, a veces menos, depende de que no participemos. El cálculo siempre está pensado en quienes no van a votar y así facilitan
el control de ciertos grupos de votantes que siempre se aparecen, lo que conocemos como el voto duro. La simple participación ante las urnas, que la eleváramos, digamos, 15% en Jalisco, les cambiaría completamente el panorama, así fuera para anular. El simple hecho de que aparezcan anulados, aunque como bien dices no tiene repercusiones jurídicas, mandaría una señal contundente de ese hartazgo que aparece en las encuestas, que aparece en la actitud hacia los partidos políticos, pero de la que ellos no se hacen cargo. Pero incluso el no participar, ¿no? A los partidos, justamente por ejemplo, cuando se discutía el tema de la iniciativa Sin Voto No Hay Dinero, que tenía que ver con esto, ¿no? No es que se quiera que llegue a los partidos políticos o a las campañas dinero de dudosa procedencia, sino obligar a los partidos políticos a convencer al ciudadano a que vaya a las urnas y que con base en eso se calcule el presupuesto al que tiene derecho. Un partido por el que nadie vota o por el que casi nadie vota, como estos partidos que en la raya mantienen las prerrogativas, pues no tendría por qué acceder al financiamiento, ¿no? Así es, tendríamos que cambiar la manera de calcular. Sin duda las elecciones son una oportunidad única para la educación cívica, para la construcción del tejido social, para la toma de los espacios públicos a favor de los ciudadanos, y no sucede simplemente porque bastaría que votaran 2 personas para que ellos se repartieran el poder y sin preocuparse por convocar. El poder y el dinero. Las dos cosas que ya están Claro. ya están perfectamente imbricadas. Sí, necesitamos hacer esos cambios legales, pero también necesitamos nosotros como ciudadanos, como ciudadanas, mirar nuestra actitud hacia las cosas que nos conciernen y no dejarlos en este juego que la verdad ya no produce prácticamente nada. De entrada, esta democracia electoral no nos ha producido mejores gobiernos y esa es la realidad. Ahí están los pobres para dar testimonio de que no es así, ahí está la inseguridad, ahí está esta permanente y soterrada crisis económica que no nos permite ahorrar, que no nos permite tener un futuro distinto. Claro, y este punto que tocas, que también tendría que ver con cómo el ciudadano, pues de pronto se olvida incluso de casos de corrupción o de casos graves de vínculos con el crimen organizado de algunos actores políticos y los vuelve a votar. Así es, nos olvidamos, no caemos en el juego que se ha vuelto eminentemente deportivo, nos interesa ver quién gana, no los efectos de ese triunfo y no las consecuencias de quienes tuvieron un cargo anterior. Nos interesa el juego por sí y en eso se queda. Termina la elección, se entregan las constancias de mayoría y nos olvidamos, volvemos cada quien a lo nuestro y ya sabemos que el proceso reinicia con quejarnos de que nada sucede. Pues para empezar, nada sucede con nosotros que seguimos más o menos en la misma actitud. Y la otra parte es llevarles las cuentas, ¿no? Un poco recordando el ejercicio de que has hecho alcalde y que has hecho gobernador. Decir, bueno, tú prometiste esto, ¿en qué vas en esta promesa? Porque también dejamos que nos prometan lo que queremos escuchar y después no revisamos ni fiscalizamos que esto que nos prometieron en realidad se cumpla. Eso por un lado, por supuesto, tenemos que estar señalando constantemente aquello que no hacen, ya no solo de lo que nos prometieron, sino de sus funciones básicas. Y por otro lado, estar muy conscientes en las campañas de que nos ofrezcan aquello que está en condiciones de hacer. Diputados ofreciendo cosas de gestoría o presidentes municipales ofreciendo cosas que tendrían que ver con el orden federal. Todo eso debemos tenerlos en cuenta a la hora del juego electoral. Claro que sí. Bueno, pues ahí está la tarea para todos en este proceso que ojalá al menos en un poco nos permita despertar un poco más como ciudadanos y darnos cuenta que la decisión que tomamos ese día que vamos a votar no es cualquier cosa, sino que es la que está definiendo el futuro de nuestra comunidad, pero también nuestro futuro en las pequeñas cosas, ¿no? Así es una gran oportunidad, ya no tenemos muchas más, los maleantes se están quedando con las cosas y los espacios públicos. Muchas gracias, buenos días. Gracias a ti, Augusto. Muchas gracias, Augusto Chacón, de Jalisco, ¿Cómo vamos? Hacemos una pausa y regresamos con la información nacional e internacional.